matriarcado. Buenas tardes, pequeños saltamontes. El primero que habló sobre el matriarcado fue Bachofen y lo hizo apoyándose en la fuente escrita de Herodoto. No, ¿No qué, pequeños saltamontes? que no es cierto. ¿Que no se basó en Herodoto? No, eso tú lo sabes. Entonces que no es cierto. Que el primero haya sido Bachofen. ¿No? ¿Tú sabes de alguien más? Pues sí, pero tú también. Ah, yo sé de alguien más. No. A ver, profe Pollo, ¿no me estás diciendo que lo que escribió Bachofen lo hizo basándose en lo que escribió Herodoto? Pues sí. Entonces el primero en hablar del matriarcado fue Herodoto. Ah, pues sí, tienes razón. 1-0 a favor del pequeño Saltamontes. Como te decía, el primero que habló sobre el matriarcado fue Herodoto. Ay sí, cámbiale, ahora fue Herodoto. Bueno, ya déjame hablar. Está bien, continúa. Según hemos visto en el capítulo pasado, según Herodoto había matriarcado entre los egipcios, aunque también dijimos que esto no era cierto. En fin, pero no solo los egipcios. Según Herodoto, también entre los licios había matriarcado. Y así lo vemos en esta cita de Bachofen. Los licios, señalaba Herodoto, ponían nombre a sus hijos no como los griegos, a partir del padre, sino exclusivamente a partir de la madre. Ponían de relieve en los datos genealógicos solamente la línea materna y juzgaban la categoría de los niños únicamente según la madre. Pero bueno, los egipcios me queda claro dónde estaban, pero... ¿los licios? En el Asia Menor, en lo que hoy es Turquía. Pero además de egipcios y licios, Bachofen encuentra también matriarcado entre los cretenses y los etruscos. Cretenses, licios, pero sobre todo los primeros, son de la misma familia que los griegos. Comparten una misma mitología. Y si unos y otros son, por así decirlo, hermanos, pues bien, son primos con los etruscos. Vamos a decirlo muy esquemáticamente, aunque simplificándolo un poco. Los cretenses, a los que mejor llamaremos minoicos, son los antepasados de los griegos, así como los etruscos lo fueron de los romanos. Pues bien, Bachofen identifica a estas como civilizaciones matriarcales, y posteriormente nos presenta un proceso de evolución. Es decir, más que civilizaciones puntuales, el matriarcado de Bachofen es sobre todo la hipótesis de una humanidad que va progresando con el paso del tiempo, que es, en este sentido, cada vez más civilizada. Hay un progreso de la primera a la segunda y luego a la tercera. ¿Y cómo le llama Bachofen a la primera fase? A la primera le llama el etairismo afrodítico, y consistía básicamente en el poder de la fuerza física. Los hombres más fuertes que las mujeres impusieron sobre ellas todos sus deseos. Sociedad, leyes, ¿para qué? Básicamente todos changos, y el más fuerte gana. Si el más fuerte quiere, aunque el más débil no. En esta época tan caótica, lo mejor que podían hacer las mujeres, más débiles que los hombres, era esconderse, porque no había ningún límite a la violencia que podían sufrir, ni siquiera la defensa del esposo, el hijo, padre o hermano sobre su esposa, madre, hija o hermana, porque claramente el matrimonio en una sociedad así no tenía sentido.
Y sin matrimonio, pues tampoco había vínculos familiares. Los hijos, claro, pero... En fin, era una época muy problemática. Dionisio, que es el dios griego de las orgías y del desenfreno, es el... Espera, yo sabía que Dionisio era el dios del vino. Sí, bueno, claro. Dionisio es el dios orgiástico del vino y del desenfreno. Es un dios desordenado, es el amo de esta fase, y junto con él está también Afrodita, que es la diosa del deseo sexual. Ambos están en constantes fiestas, orgías, bacanales. Posteriormente, las mujeres se rebelaron. La mujer que siente la imperiosa necesidad de una vida regulada, de una civilidad más pura, se rebela contra la violación de sus derechos, se hace amazona y opone al varón una resistencia armada. Ahora eran ellas, y no ellos, los que tenían el poder. En esta visión de Bachofen, según el comentario de Stella Jorgudi, las mujeres, y no los hombres, fueron las que originaron las organizaciones sociales. Bachofen dice igualmente: abandonada sin protección a los abusos del hombre y mortalmente cansada por el deseo de aquel, experimenta el anhelo de unas condiciones ordenadas y una civilización más pura. Dice igualmente: de la maternidad que da a luz surge la hermandad general de todos los hombres. Ahora somos hermanos, y en tanto que hermanos, constituimos una sociedad. A la mujer se asocia la primera elevación de la raza humana, el primer progreso hacia la civilización y hacia una existencia regulada, la primera educación religiosa y, por lo tanto, el disfrute de todo bien superior. Después de la victoria de las mujeres sobre los hombres, los roles se invierten. La diosa principal, según Bachofen, es Deméter. Ella, que es la diosa madre, y que en su maternidad hereda sus atributos a su hija, Perséfone, instaurándose de este modo la costumbre de la matrilinealidad y la sucesión femenina. ¿Matrili qué? Matrilinealidad. Pero eso parece un trabalenguas. ¿Qué es matri... matri... ¡Ah! ¡Eso! Matrilineal. Una cultura matrilineal es aquella en la que el apellido importante es el de la mujer y no el del hombre, como por ejemplo lo es en nuestra sociedad. Y como Herodoto decía que ocurría también entre los egipcios y entre los licios, y Bachofen le creía. ¿Y no era cierto? Pues no conozco tanto sobre los licios, pero entre los egipcios no. El caso es que Deméter es la diosa griega de la agricultura, y en este sentido, pues también es la madre de la civilización, pues éstas surgieron cuando las sociedades arraigaron finalmente en un sitio al hacerse sedentarias. Ya no andaban de un lugar para otro buscando su alimento. La civilización entonces toma como modelo a Deméter y su hija. Ellas, con su relación madre-hija, son las representantes del derecho materno. En esta sociedad, dice Bachofen, el elemento clave de la civilización es la maternidad. En palabras propias podríamos llamarla una sociedad matriz céntrica y no falocéntrica como la nuestra. En palabras de Bachofen, subordina la humedad generadora al gremium matriz, el océano a la tierra. Los hombres éramos agua y las mujeres tierra, porque la tierra da frutos y el agua solo le ayuda, pero es ella quien nos produce. Las mujeres son tierra porque ellas son madres, y los hombres solo agua. Pero entonces llega Apolo, Zeus y demás dioses, y en la mitología se hace evidente un tránsito al patriarcado. Zeus conquista Hera, Apolo se adueña del oráculo de Delfos,
Y todo esto, puesto que ocurre en una época posterior, es igualmente, según Bachofen, un nivel civilizatorio más elevado. Dicho metafóricamente, las mujeres dieron el primer paso en el surgimiento de las civilizaciones y los hombres después dieron el segundo. Con el matriarcado surgen entonces las instituciones y el orden social, pero estamos todavía sometidos al imperio de las familias. Posteriormente dejamos el nido, nos hacemos independientes, nos individualizamos. Por nuestra relación con nuestra madre, todos somos hermanos los unos de los otros. Ella es la generación de un vínculo de empatía. Pero gracias a nuestro padre, en la postura de Bachofen, nos hacemos únicos. Según Bachofen, la íntima relación del niño con el padre, la abnegación del hijo para con su progenitor, exige un grado de desarrollo moral más alto que el amor materno. No estoy seguro de entender. ¿Estás diciendo que es más civilizado el amor a los padres que el amor a las madres? Bueno, yo no. Vale, tú no. ¿Bachofen decía eso? Pues sí. ¿Y que es mejor el patriarcado que el matriarcado? Sí, dice textualmente. El matriarcado se desarrolla en un periodo cultural más primitivo que el sistema patriarcal y con el victorioso ascenso de este último, su esplendor comienza a marchitarse. Pero eso no tiene sentido. ¿Por qué sería mejor el patriarcado que el matriarcado? ¿Por qué sería mejor que gobernaran los hombres o las mujeres? ¿Por qué no mejor los dos? ¿Por qué uno es más civilizado que otro? Pues, bueno, perdóname, pero eso, insisto, no soy yo. Eso es lo que dice Bachofen. Y él se refiere, sobre todo, a fases de civilización más que culturas puntuales, aun cuando, claro, menciona a egipcios, licios y etruscos como ejemplos específicos. Mira, la postura de Bachofen me parece equivocada. Sin embargo, hay un punto en el que puede hacernos reflexionar. ¿Cómo? ¿Entonces estás de acuerdo en lo que dice Bachofen? ¿Crees que es más civilizado una cosa que la otra? ¿Que es mejor que gobernemos los hombres? ¿Por qué sería mejor? No. Yo no creo eso. Eso lo cree Bachofen. Lo que estoy diciendo es que la lectura de Bachofen puede hacernos reflexionar en otras cosas de las que ya hablaremos en otro video, porque hacerlo en este lo alargaría demasiado. En fin, siguiendo esta opinión, podemos encontrar en algunos estudiosos de mitos la existencia de una mitología previa a la tradicional, es decir, a la griega, que todos conocemos mejor. Los 12 trabajos de Hércules, por ejemplo, la aventura de Apolo en el oráculo de Delfos, las aventuras de Perseo, la guerra de Troya. Bueno, todo eso corresponde al periodo clásico de la mitología, pero como te digo, algunos estudiosos de mitos nos hacen pensar que hubo una época previa. Los relatos que te mencioné son algunos ejemplos, como te digo, de la mitología helénica. Pero bueno, ya James Frazer... No, espérame. De la mitología helénica. ¿Pero no me dijiste que era de la mitología griega? Sí, bueno. Es que la mitología helénica y la griega son la misma. Mira, nosotros le llamamos griegos a los que viven en Grecia, ¿cierto? Sí, claro. ¿Cómo? ¿De qué otro modo quieres llamarles? Helenos. ¿Cómo? Helenos es el término que usaban los griegos para referirse a sí mismos. La palabra helenos es más cercana al gentilicio en su idioma original. Los griegos eran los helenos. Como te decía, James Frazer, Robert Graves y otros mitólogos, Karl Kerenji también, nos presentan en hipótesis la existencia de una mitología que correspondía a una cultura anterior, que era matriarcal y no patriarcal.
en donde muy probablemente encontraríamos más heroínas que héroes. Por lo pronto, recordemos aquella historia de Apolo y la conquista de Delfos. Apolo, en sus aventuras, llega a la ciudad de Delfos y se encuentra a una serpiente gigante, 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 y pelea contra ella. Esta serpiente, llamada Pitón, está protegiendo a un oráculo, que es una especie de santuario. Apolo, que está en plan de conquista, pelea contra la serpiente, toma su arco, saca una flecha de su carcaj y empieza a pelear con la serpiente. Y saca otra flecha y está peleando, pero la serpiente resiste. Es difícil pelear contra ella. Pero Apolo no se rinde, pelea, es una batalla cruenta. Y de repente llega Eros, otro arquero. Y Eros le dice a Apolo: «Yo te ayudo, compañero». Apolo entonces le contesta, soberbio: «Ay, niño, no. Ve a jugar a otro lado, mira, esto es para mayores. Ya vete. Te puedes lastimar. ¿Ustedes qué creen que siente Eros? Bueno, ¿ustedes han escuchado alguna vez cuando a un niño le dicen que es un bebé? ¿Qué contesta el niño cuando le dices: ay, eres un bebé? Podemos imaginarlo. Se le humedecen los ojos, se le ponen rojos y te dice: yo no soy un bebé. Bueno, está bien, no lo eres, pero vete a dormir. Bueno, a Eros no le gustó que Apolo le dijera bebé, que Apolo lo hiciera menos. Se sintió humillado. Y entonces decidió no ayudarlo, pero tampoco irse. Mejor tomó el arco y lo apuntó no al dragón, sino a Apolo, a este dios, que se le ocurre humillarme y decirme que soy un bebé. Va a ver. Y entonces toma una flecha y le dispara. Pero, bueno, pues las flechas de Eros, cuyo nombre latino es Cupido, tienen que ver con el amor. Y entonces le dispara a Apolo una flecha. Sus puntas son de oro. Y cuando le dispara la flecha, Apolo se enamora. Está enamorado. ¿De quién? Pues de la primera mujer que vea. Y la primera mujer que ve es Dafne. Dafne es la sacerdotisa que cuida este santuario que Apolo está intentando conquistar. Una vez que Apolo está enamorado de Dafne, entonces Eros o Cupido toma otra flecha y ahora le dispara a Dafne. Pero, pues, ¿cuál fue el castigo para Apolo? ¿Le dio un amor correspondido? No, esperen un momento, porque la flecha que le disparó a Apolo tenía la punta de oro, y en cambio, la flecha con que Eros o Cupido le dispara a Dafne tiene la punta de plomo. Entonces Dafne no ama a Apolo. Dafne lo odia. Es un amor no correspondido. Entonces la venganza de Cupido no fue tan mala. Y Apolo persigue a Dafne. Dafne, amor mío. Pero Dafne: no, lárgate, vete, no quiero contigo. Dafne, escúchame, hazme caso. No, lárgate. Bueno, a ver si Apolo aprende a no decirle bebé a Cupido. Por lo pronto, trágicamente tiene que perseguir a su amada, y su amada tiene que huir de Apolo, que no asume que su amor es no correspondido. Y entonces corre por todos lados, corre, pero Apolo es muy rápido y le está alcanzando. Y entonces Dafne se detiene en un río y le dice: padre, ayúdame.
¿Y quién es el padre de Dafne? El padre de Dafne es el río Ladón. Un río. Bueno, claro, es que es mitología, acuérdense. Como sea, Dafne le dice, ayúdame. Y cuando Apolo ya la ha atrapado, en ese instante, Dafne se convierte en un árbol, en un laurel. Apolo está muy triste, porque la mujer a la que él amaba ya no existe. Ahora solo existe un árbol, un laurel. Entonces Apolo corta el laurel y se hace con él una corona. Pero ahora, ¿qué nos dice Robert Graves a este respecto? Dafne viene de Dafoené, es una contracción, y Dafoené, que es el original, significa sanguinaria. Es decir, esa ninfa asustada que huye de Apolo era originalmente la sanguinaria, lo que hace muy dudoso que huyera atemorizada de Apolo. Pero con la derrota del matriarcado, se convirtió en una ninfa asustadiza. Ahora tiene miedo. Se cambiaron los personajes. Se adecuaron a la nueva época. Según Graves, los mitos que han llegado a nuestros días son los patriarcales, en los que Zeus es el dios principal. Entre diosas y mujeres mortales tiene tantas amantes que tan solo enumerarlas resulta una tarea muy difícil. Él es verdaderamente el padre de los dioses. Y bueno, de sus diosas y mujeres con las cuales tiene a sus hijos, a algunas las seduce, a otras las engaña y a otras más las viola. Él es el dueño, el monarca del imperio. Pero antes de continuar, dime tú por qué crees que es importante que estemos enfatizando en las características amatorias de Zeus. Pues... porque era un macho que estaba con muchas mujeres. Pues sí, pero... Vaya, ¿tú te acuerdas qué es el ebemerismo? ¿No? Lo vimos en un capítulo pasado. ¡Ah, claro! Ebemerismo, ya recuerdo. Habla de que la mitología tiene raíces históricas, ¿sí? Sí, es eso precisamente. Por ejemplo, pues la Ilíada es sobre una guerra que sí existió. Y bueno, no fue porque París se hubiera robado a Helena. Pero bueno, la guerra sí existió. Sí, en efecto. Bueno, pues lo que dice Robert Graves es que todos los mitos primitivos sobre la seducción de ninfas por los dioses se refieren, al parecer, a casamientos entre caudillos helenos y sacerdotisas de la luna locales, a los que se oponía enconadamente Hera, o sea, el sentimiento religioso conservador. Pero bueno, las uniones ocurrían y Hera tenía que aguantarse. Pues es más o menos lo mismo. Es decir, las hierogamias... ¿Las qué dices? Hierogamias. Las hierogamias son matrimonios sagrados, uniones entre dioses. O bueno, no forzosamente matrimonios, claro, uniones sexuales, de las cuales existen como consecuencias nuevos dioses, héroes o demás. Estas hierogamias son uno de los mejores ejemplos del paso del matriarcado al patriarcado, porque claro, en estas uniones el que tiene el poder es el hombre. Se casan y se convierten, por ejemplo, Hera en una esposa celosa. Ya no puede estar con más. En cambio, Zeus... No, bueno, Zeus está con todas. Con todas y más. En fin, pero de estas muchas uniones entre Zeus y las diosas,
y ninfas y bueno, otras, todo lo que se mueve. Ganimedes también. ¿Quién? Ganimedes, un hombre. Entonces también con los hombres. Bueno, principalmente con las mujeres. Ganimedes, que yo recuerde, es el único hombre. Pero sí, pues también con él. Vaya, Zeus tenía entonces muchas aventuras. Uy, muchas. En fin, vamos a enfocarnos particularmente en una. Su esposa. Era, claro. No. ¿Cómo? Acabas de decir hace algunos momentos que fue la esposa de Zeus, la esposa celosa de Zeus. Pues sí, lo dije, pero no nos vamos a referir a ella. ¿No dijiste que íbamos a hablar de su esposa? A ver, tranquilo, mira. Hera fue efectivamente la esposa de Zeus, pero según Hesíodo, fue la segunda esposa. Pensaremos en la primera, Metis. Metis era la diosa de la sabiduría, y existía una profecía en la que ella estaba mencionada. Se decía que los hijos de Metis llegarían a ser más poderosos que su padre. Y ella ya estaba embarazada. El caso es que, para evitar que fuera a tener hijos, porque según la profecía serían más fuertes que el propio Zeus y le quitarían el poder, Zeus decidió, bueno, comérsela. ¿Se la comió? ¿La mató? No, no la mató, se la comió. ¿Cómo? ¿Y es que entonces después de que se la comió, seguía viva? Pues, ¿Sí? según la leyenda, sí. Mira, en la mitología hay muchas diferentes versiones. Y en algunas de ellas está efectivamente con vida. Es que inclusive platicaba con él. Le daba consejos desde su interior. Y continuó con su embarazo. Y eventualmente tiene a su hija. ¿Pero ella seguía dentro de Zeus? ¿En su estómago? ¿Y su hija nació adentro de Zeus? ¿Dónde? ¿En su estómago? Quizá. O en sus intestinos. ¿Quién sabe? El caso es que tiene a su hija. Pero ella, ¿cómo va a nacer? ¿Por dónde? ¡Ay! No me lo imagino. No, yo tampoco. Ocurrió entonces que Zeus tuvo un gran dolor de cabeza, de esos fuertes que no te dejan pensar en nada, ni hacer nada más que gritar y gritar y gritar. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! 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 Y estaba en medio de esos lamentos cuando Hefesto, en la mayoría de las versiones, se acerca solícito a ayudar a su padre. ¡Yo te ayudo, padre! Y para que ya no tenga más dolor de cabeza, tomó un hacha y le partió la cabeza en dos. ¡Auch! Pero, ¡qué salvaje! Pues no había aspirinas o alguna pastilla para que se le quitara el dolor de cabeza. Pues parece que no. Voy a acordarme, si algún día voy a Grecia, de llevarme algunas pastillas conmigo. No sea que alguien me quiera ayudar a que se me quite el dolor de cabeza. Pues sería muy sabio de tu parte. En fin, ya entendemos el dolor de Zeus. Estaba dando a luz. Atenea, su hija, estará buscando por dónde nacer, y él ahí, recién nacida y armada hasta los dientes. Atenea es la diosa de la guerra y también de la sabiduría. Pero la sabiduría ahora proviene de Zeus. Ella es hija obediente de su padre. Estos mitos y otros muchos nos hace pensar, dice Robert Graves, que efectivamente hubo una época anterior. Podemos imaginar, por ejemplo, que anteriormente la sabiduría, más que representada por Atenea, que era hija obediente de Zeus, lo era por Metis, una diosa independiente,
y que Gea y no Apolo era la dueña del oráculo de Delfos. Esto último es, por ejemplo, lo que nos dice Pausanias. Pausanias es el que nos habló de Femonoe, ¿verdad? Sí. Ah. A esta mitología anterior a la clásica, que es más conocida, se le llama prehelénica. Y aquí, según cuenta Robert Graves, tenemos un mito de la creación muy diferente, en el que Eurínome es la madre de todo, junto con una serpiente llamada Ofión. En el principio, Eurínome, la diosa de todas las cosas, surgió desnuda del caos, pero no encontró nada sólido en que apoyar los pies, y, en consecuencia, separó el mar del firmamento, y danzó solitaria sobre sus olas. Danzó hacia el sur, y volteando hacia el norte, se apoderó del viento, lo frotó entre sus manos, y he aquí que surgió la gran serpiente Ofión. Eurínome bailó para calentarse, cada vez más agitadamente, hasta que Ofión se sintió lujurioso, se enroscó alrededor de los miembros divinos y se juntó con la diosa. Eurínome y Ofión establecieron su residencia en el monte Olimpo, donde él irritó a la diosa pretendiendo ser el autor del universo. Inmediatamente ella le golpeó con el talón, le arrancó los dientes de un puntapié y lo desterró a las oscuras cavernas situadas bajo la tierra. En esta mitología hay una gran diosa, que a veces es identificada con Hera y en otras ocasiones con Artemisa y... Artemisa es la diosa de la caza, ¿verdad? En la mitología clásica, en la griega, pues sí, pero bueno, también lo es en la prehelénica. Está relacionada con las fieras. Ella es la señora de las fieras, llamada también Britomartis. Aunque esto ya es propiamente mitología minoica, es decir, original de la isla de Creta. Y con respecto a esta diosa, vale la pena especificar que tiene una característica muy extraña. Es una diosa lunar en general, y es muy importante en este tema las fases de la luna, lo que es una referencia al periodo menstrual, pues igualmente, cada cierto tiempo existe un momento en que la luna se esconde, la luna nueva. También debemos decir que esta diosa se identifica igualmente con 3 mujeres, una mujer joven, una madura y otra anciana. La gran diosa es una especie de trinidad. Y ahora observemos. Grecia. Pero si nos acercamos a la parte sur, encontramos la isla que hoy llamamos Creta, y en donde en su momento florecía la cultura minoica, en donde estaba el palacio de Cnosos. Y aquí tenemos en una de sus pinturas a un toro. ¿Te suena conocido? Pues se parece a lo que habíamos visto ya anteriormente, a la leyenda de Teseo y el Minotauro. Exactamente. ¿Te acuerdas cómo iba? Pues un poco, pero mejor cuéntame tú. Muy bien, Teseo era un héroe ateniense, era un príncipe, y se había ofrecido voluntariamente a ser llevado como prisionero a la isla de Creta, que por entonces era más poderosa que Atenas, de donde él era príncipe. De modo que él y otros más eran el tributo, y cuando llegaran a Creta tendrían el trágico destino de convertirse en comida para el Minotauro, un monstruo que era un hombre con la cabeza de un toro, pero Teseo, que era un gran héroe, se metió al laberinto, no con la intención de convertirse en comida, claro, sino de matar al Minotauro. Y lo consiguió. Pues bien, al parecer esta leyenda es una segunda versión, la patriarcal. Pero, según dice Robert Graves y una mujer de la que hablaremos dentro de poco, ya existía desde épocas matriarcales. Pero entonces sí hubo un matriarcado. ¿No decías que Herodoto había exagerado las diferencias y que Bachofen se había basado en él? De modo que entonces, pues, ambos estaban equivocados. Sí lo dije, pero la hipótesis del matriarcado no está solamente en Bachofen y en Herodoto.
Estas fueron solo los primeros planteamientos, Heródoto durante la antigüedad y Bachofen ya entrada la era moderna. Posteriormente, hubo nuevas versiones, nuevas hipótesis sobre un matriarcado prehistórico. Tanto Robert Graves, que se basa en los mitos, como Mariya Gimbutas, de quien hablaremos pronto. Muy bien, y ya dime, ¿cómo era la versión matriarcal de este mito? Es que no hay tanto. Son más bien hipótesis, no tenemos un compendio de mitología prehelénica. Homero, Hesíodo, Apolodoro, Sófocles, Eurípides, Esquilo y otros muchos son los autores de la mitología helénica. De la prehelénica, sin embargo, como te digo, es prehistoria. Prehistoria. Entonces no existía la escritura. Bueno, sí existía, e incluso de dos tipos diferentes. Pero entonces no era prehistoria, porque la prehistoria es cuando no hay escritura. A ver, como te digo, se encontraron dos tipos de escritura, a las que le llamaron lineal A y lineal B, no importa el nombre. De los dos tipos que te digo que existían, uno ha sido principalmente inventario. Es poco y además pues no nos sirve. No, al menos para darnos una idea de sus costumbres o mitos. Es que no era una obra literaria o religiosa con la cual pudiéramos enterarnos de todo ello, sino eran cuestiones de listas de productos en un almacén, entradas, salidas. No nos sirve mucho para corroborar o destruir nuestras hipótesis. Pero bueno, ¿y el otro tipo de escritura? Es que ese no ha sido ni siquiera descifrado, de modo que, aunque sí haya existido escritura, de cualquier manera en lo que a nosotros respecta, pues es un periodo prehistórico porque no tenemos modo de obtener noticias de estas fuentes. En fin, lo que tenemos son principalmente suposiciones, y esa es, de hecho, una de las razones por las que Robert Graves, en lo personal, me genera algo de desconfianza. Por momentos, habla con demasiado detalle de costumbres sin mencionar sus fuentes. O al menos yo no las encontré. Claro, quizá esto se deba a que el texto donde está escrito todo esto, al cual estoy haciendo referencia, es en realidad el prólogo de una obra de mitología. No es propiamente un tratado de arqueología, de antropología, que necesite fuentes al respecto. De cualquier manera, bueno, la verdad es que sí me gustaría mucho saber cuáles son las fuentes de Robert Graves. Dice cosas interesantes, sin duda. Dice, por ejemplo, que durante mucho tiempo los hombres no tenían ningún papel en la política y que eventualmente adquirieron derechos. Ayudó mucho, dice, que se descubriera el papel que el hombre tenía en la concepción de los niños. ¿Cómo? ¿Entonces no sabían cómo se hacían los niños? ¿No sabían cómo se hacían los bebés? Vamos a analizarlo. Eran épocas, bueno, muy antiguas, en los que, claro, no había los conocimientos sobre la medicina o la biología que hay ahorita. Ya, pero de todos modos, de ahí, o sea, no saber cómo se hacen los niños. No, bueno, a ver, tú dime, ¿cuánto tiempo pasa entre el acto sexual y el nacimiento de un niño? Pues, bueno, 9 meses, a veces 7, pero lo más común es que 9. Muy bien. ¿Y siempre? ¿Cómo? Pues te acabo de decir, aunque a veces 7, la mayoría de las veces 9. No, me refiero, siempre que hay acto sexual, ¿hay concepción? Bueno, pero si estás diciendo que en ese momento no se conocía nada, pues tampoco usaban anticonceptivos. No, a ver. Pero vamos a imaginar que sin usar anticonceptivos, siempre hay después del acto sexual. ¿Un niño? No, ¿De qué depende? que la mujer esté en su periodo fértil. Es decir, no siempre. No, si en ese momento, por ejemplo, o sea, pues
Tú ya sabes cómo nacen los niños, ¿o no? Yo sí, ¿y tú? Yo también. Entonces dime, ¿siempre las mujeres son fértiles o hay veces que no? Hay veces que no. Entonces, además de que hay veces que hay acto sexual sin que el resultado sea un embarazo, además de eso, cuando sí, pasan 9 meses entre una cosa y la otra. ¿Cómo podrían estas personas de una época tan antigua saber qué relación tenían los dos acontecimientos, el acto sexual y el nacimiento de los niños? Oye, pues sí, tal vez no. Oh, de todos modos suena muy extraño. Bueno, claro. Pero en fin, lo que dice Robert Graves es que principalmente las funciones de concepción se le atribuían más que al hombre a piedras mágicas con las que las mujeres se frotaban, o iban a la costa, al mar, y esperaban a que un viento marino las fecundara. Pero, bueno, pues sí, supongo que de todos modos suena extraño. No digo que no, pero ¿no te parece algo probable? Pues sí. A mí también, pero quiero enfatizar, aunque me parece probable, también es hipotético. ¿Cómo saber lo que se pensaba en épocas prehistóricas, en las que no había escrituras gracias a las cuales podamos saber su modo de pensar, su modo de vivir, su modo de actuar? Es probable, claro, pero hipotético. Puede haber indicios, por supuesto, pero ¿cómo conseguir tantos datos de solo indicios? En fin, dice Graves que cuando el hombre paulatinamente consiguió derechos y pudo gobernar, lo hizo con permiso de la reina y en representación suya. El rey representaba a la reina en muchas funciones sagradas. Se ataviaba con las vestiduras de ella, llevaba pechos falsos. No digo que esto sea falso, pero Robert Graves lo dice sin incluir ninguna cita y entonces no tengo cómo corroborarlo. Dice él, parece ser que la ninfa o reina tribal elegía un amante anual entre los hombres jóvenes que la rodeaban, un rey que debía ser sacrificado cuando terminara el año, haciendo de él un símbolo de fertilidad más bien que el objeto de su placer erótico. Su sangre se rociaba para que fructificasen los árboles, las cosechas y los rebaños, y su carne era, según parece, comida cruda por las ninfas compañeras de la reina. ¿Pero quién? ¿Quién lo dice? Graves, claro, pero Graves ¿se lo inventó o de dónde lo sacó? A mi parecer, él da muchos detalles y simultáneamente demasiado pocos. Por otro lado, en una época un poco más reciente, tenemos también la hipótesis de Marilla Gimbutas, a la que titula la hipótesis de los kurganes. Gimbutas, a diferencia de Graves, documenta más su investigación y comienza con lo innegable, los idiomas. Observemos, por ejemplo, que, entre otros, en Europa se habla francés, italiano, español, portugués. ¿Sabes qué tienen en común esos idiomas? Que son romances, es decir, que vienen del latín. De igual forma, también se hablan inglés y alemán, entre otros, y esas lenguas vienen del germano. Observemos, por ejemplo, la palabra lunes, que hace referencia a uno de los días de la semana. Lunes en español, lunedì en italiano, lundi en francés, en inglés Monday y en alemán Montag. Como podemos ver, se parecen más los romances entre sí y las germanas entre sí. Ahora observemos, por ejemplo, la palabra febrero. Febrero en español, febbraio en italiano, février en francés, February en inglés y februar en alemán. Aquí el parecido es mayor en los 5 idiomas, pero ¿por qué? Porque así como el español, francés e italiano son lenguas hermanas entre sí, con el inglés y el alemán son primas. Es decir,
el latín y el germánico debieron tener un pasado común, la lengua indoeuropea. En fin, la hipótesis de los kurganes consiste en la suposición de que existió una lengua, el indoeuropeo, que es madre del latín, del griego, del germánico y de otras más. Y en este sentido, bueno, pues es abuela del español. Pero claro, si existió una lengua que es madre de todas esas, debió existir un pueblo que hablara dicha lengua, ¿no te parece? Pues sí, supongo. Pues bien, Marilla Gimbutas le llama a este pueblo hipotético los kurganes. Y este pueblo debió tener varios rasgos o aspectos y, por lo pronto, rastreando las características de las lenguas que son hipotéticamente hijas de la lengua indoeuropea, Gimbutas piensa que esta fue, difusamente, la región en la que se extendió originalmente el pueblo kurgán. Y de aquí, posteriormente, se extendió. Migraciones y distancias temporales fueron separando a las lenguas y se convirtieron paulatinamente en otras, cada vez más diferentes. Y como estamos ante una lengua no escrita, el idioma indoeuropeo desapareció. Por otro lado, no solo similitudes en los idiomas, sino también descubrimientos arqueológicos ubicados en áreas muy distantes nos permiten suponer la existencia de una civilización con características definidas. Ya tenemos entonces la hipótesis de un pueblo. La hemos conseguido gracias a reflexiones lingüísticas. ¿Lingüistique? Lingüísticas. ¿Y eso qué es? Pues reflexiones sobre la lengua, sobre los idiomas, sobre los lenguajes. Ok, sí. Todo lo que hicimos, de que si se parecen o no se parecen las palabras, en fin. Con base en esas y otras más arqueológicas, Marilla Gimbutas habla de un pueblo, los kurganes, que tenían una sociedad matriarcal. ¿Y ella sí tiene fuentes? Fuentes escritas, pues como te digo, la muy escasa escritura que había o no nos sirve para estas reflexiones o bien no ha sido ni siquiera descifrada. De modo que, por buena o plausible que sea, la hipótesis del matriarcado prehistórico es y será tan solo una hipótesis. En fin, al margen de estas fuentes escritas, Gimbutas tiene, como te digo, descubrimientos arqueológicos. Por ejemplo, en Austria se encontró esta estatuilla a la que se le atribuye una gran antigüedad, de 28.000 a 25.000 años antes de Cristo, y se le dio el nombre de Venus de Willendorf. Y en Francia se encontró esta otra, cuya antigüedad, como puedes ver, es similar, y a esta se le da el nombre de Venus de Lespiugue. Tenemos entonces estatuillas de mujeres en las que están muy resaltados sus senos y caderas. Y... a ver, dime, ¿qué crees que sucedería si dentro de 28.000 años en el futuro alguien encontrara una Barbie o algún dibujo en un baño público en que se mostrara a una mujer con estas proporciones? ¿Cuál sería el verdadero sentido de un dibujo así? Actualmente, dicho dibujo, no sería otra cosa que la manifestación del deseo sexual. Una persona que al tiempo que está dibujando, muy probablemente estaba pensando en alguien, tal vez, imaginándose, ¡ay, mamacita! ¡Qué buena está! Esas imágenes son figuras resultado del deseo sexual, son su manifestación. Bueno, en la opinión de Marilla Gimbutas, este no es el significado que estas estatuas tenían en la antigüedad. Es decir, la prominencia en senos y caderas de estas Venus paleolíticas no son como esos dibujos que aparecen en los baños públicos de hoy. No eran estatuas pornográficas. Digo, porque las ha habido, pero estas no son. Son, sobre todo, representación de la fertilidad. Senos grandes, mucha comida. Caderas grandes, muchos niños.
Y bastante más reciente, aunque todavía edad de piedra, nueva edad de piedra, es decir, neolítico, es esta figura, nuevamente una mujer. Pero mucho más que en los casos anteriores, esta no parece la expresión del deseo sexual, sino una manifestación del poder. Mírala, está ahí, sentada, la mujer sentada de Catalhuyuco, encontrada en la actual Turquía, y se data a esta escultura en el año de 6000 a.C. Para resumir todo lo anterior, Bachofen inició con esta... ¡Bachofen! Herodoto, ¿contento? Sí. Aunque situados en la modernidad, Bachofen es el primero que habla del matriarcado, aunque él lo hace desde una perspectiva positivista de la historia. Es decir, en que cada época es más civilizada que la anterior, y posterior a Bachofen encontramos, entre otros, a Robert Graves, un estudioso de la mitología que continúa con el tema. Y, además de otros más, tenemos finalmente a Marilla Gimbutas, quien argumenta tanto con base en pruebas lingüísticas como en otras arqueológicas. En nuestro próximo episodio veremos un poco de mitología griega, de la clásica. La que, por lo que has dicho, es patriarcal. En efecto, patriarcal. Una radiografía del machismo mitológico. Ejemplos no tan bonitos sobre la mujer, pero importantes, porque representan el modo que tenían los griegos de concebir a las mujeres. Eso en el próximo capítulo, pero no te desesperes, porque el que le siga a este, es decir, el siguiente del siguiente, seguiremos con mitología, pero ahí hablaremos de las mujeres excepción, que a pesar de estar en un sistema patriarcal, son personajes fuertes.